Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a demostrar una interesante fórmula atribuida a Brahmagupta. Se trata de encontrar el área de un cuadrilátero cíclico, es decir, de un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Muy bien, como veis, aquí he dibujado 4 puntos, A, B, C y D, sobre la circunferencia y los he unido con líneas rectas, 4 puntos diferentes, evidentemente. Al unirlos con líneas rectas, tengo un polígono de 4 lados, cuadrilátero, que está inscrito en la circunferencia de radio R y centro O, ¿vale? Bien, pues la fórmula de Brahmagupta es la siguiente. Si este lado mide A, este lado mide B, este lado mide C y este lado mide D, la superficie de este cuadrilátero es la raíz cuadrada de el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C por el semiperímetro menos D, siendo el semiperímetro la suma de las longitudes de esos 4 lados, A, B, C, D, ¿vale? Sus longitudes las he llamado así, A, B, C, D, ¿vale? Partido 2. Eso es el semiperímetro. La semisuma de las longitudes de los 4 lados. Bien, ¿cómo vamos a demostrar esta fórmula? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo primero que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Voy a dividir el cuadrilátero en 2 partes. De esta forma. Voy a conseguir 2 triángulos. ¿De acuerdo? A este lo voy a llamar triángulo 1 y a este lo voy a llamar triángulo 2. Está claro que el área del cuadrilátero, voy a llamarle a ese área, por ejemplo, H, es igual a la superficie o área del triángulo 1 más la superficie o área del triángulo 2. Eso es inmediato. ¿Lo veis? Estos triángulos ABD y BCD, si queréis verlo así, no necesariamente son rectángulos, ni tampoco tienen que ser isósceles, ni ninguna otra forma concreta, son simplemente triángulos, con lo cual para sacar sus áreas pues voy a emplear la fórmula de toda la vida. El área del triángulo es la mitad de la longitud de la base por la altura, ¿vale? Bien, comienzo pues. También, antes de empezar, también tengo que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que el ángulo, voy a llamarle así, A, correspondiente a ABD, y el ángulo C, voy a llamarle así, con esa notación, son ángulos que sumados dan 180 grados. Y eso es así en todos los cuadriláteros inscritos. Los ángulos opuestos suman 180 grados. Para obtener el área de los triángulos, tengo que elegir lo que es la base y lo que es la altura. Por ejemplo, para el triángulo T1, me interesa que la base sea el lado A, cuya longitud también he llamado A, ¿vale? A minúscula. Bien, si os dais cuenta, voy a colocarlo en una posición así. Este sería A, este sería el ángulo A, y ahora la perpendicular, su longitud me daría la altura. El área del triángulo 1 sería un medio de la base, la longitud, por la longitud de la altura, ¿vale? Bien, ¿y cómo sacar la altura? Fijaos, este lado es D, que lo voy a poner aquí, ¿lo veis? Entre A y D hacen el ángulo A, mayúscula. Bueno, pues el seno de A mayúscula es H partido D, con lo cual H sería D por el seno de A mayúscula. Y sustituyéndolo, el área sería un medio de A por D por el seno de A mayúscula. De la misma manera,
operando en el triángulo 2, podéis ver fácilmente que, claro, aquí me interesa, por ejemplo, obtener tener C como base, ¿no? Y entonces la transformación que voy a hacer aquí me saldría un medio de B por C por el seno de C mayúscula. Lo mismo que he puesto aquí, pero para el otro triángulo T sub 2. Vale, pues ahora empleo el hecho de que los ángulos A y C suman 180 grados. Eso quiere decir que tienen el mismo seno, ¿vale? Por lo tanto, en lugar de poner seno de A y seno de C, voy a poner simplemente seno de A. Así que H será la suma del área del triángulo 1 y del triángulo 2, que es un medio de AD por el seno de A, más un medio de BC por el seno de A. Sacando el seno de A, factor común, sería un medio de AD más BC por el seno de A. Bien, ahora multiplico por 2, para quitar este un medio de aquí, multiplico por 2, estos dos lados de la igualdad, y me queda 2H, es AD más BC por el seno de A. Y ahora viene la parte más algebraica, la parte más de cálculo, que comienza elevando al cuadrado todos los elementos de esta igualdad. ¿Y eso por qué? Pues porque me interesa emplear el teorema del coseno en relación al lado común que tienen los dos triángulos, BD. ¿Lo veis? El triángulo 1 y el triángulo 2 tienen el lado común BD. Y me interesa emplear el teorema del coseno involucrando ese ángulo. Pero claro, ahí hay un seno. Pero ya sabemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de un mismo ángulo da 1. Por lo tanto, al elevar esto al cuadrado ya facilito el cambio a 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Lo veis? Bien, ahora multiplico esto por 1 y esto por el coseno al cuadrado de A. Bien, llegados a este punto, voy a aplicar, como digo, el teorema del coseno con el lado BD. ¿Vale? La longitud del lado BD al cuadrado, voy a llamarla así, es igual a, en el triángulo 1, fijaos, en el triángulo 1, BD sería esto, ¿no? Pues sería los otros dos lados al cuadrado, a cuadrado más d cuadrado, las longitudes, por supuesto, siempre que digo lados aquí quiero decir las longitudes, menos 2AD por el coseno del ángulo que tienen definido entre A y D, que es justamente A, o si preferís el ángulo opuesto, ADB. En el caso del otro triángulo, fijaos, el lado BD. Como voy a emplear este ángulo, el C, que en realidad yo sé que es el mismo valor para el seno, pero no va a ser el mismo para el coseno, cuidado, quedaría B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de C. ¿Vale? Bien, hasta ahora aquí todo cuadra y no hemos hecho demasiadas manipulaciones. Bueno, igualamos BD cuadrado a BD cuadrado, ¿vale? O sea, estas longitudes son las mismas y por tanto estos dos elementos son iguales. Es decir, A cuadrado más D cuadrado menos 2AD por el coseno de A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de C. Bien. Bueno, como A y C sumados dan 180 grados, pues el coseno de C es el opuesto del coseno de A. Es decir, si quiero expresarlo todo en términos del coseno de A, que es a mí lo que me interesa,
pues entonces este tiene que ser 2bc coseno de A, ya que el coseno de C es el menos coseno de A. Y al sustituirlo aquí con este menos, te va a dar más. Bien, pues ya tengo esto, y lo que hago es pasar toda esta expresión a cuadrado más d cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado a este lado, ¿lo veis? Y esta otra a este otro. Esos sumandos los coloco así dos veces. AD más BC por coseno de A. Es fácil, ¿no? Porque como tenemos 2AD y aquí 2BC, el 2 lo saco factor común, y como tenemos coseno de A y coseno de A también lo saco factor común, aquí está menos, pasaría con más. Bien, ahora divido esto entre 2 y me queda esta parte. ¿Y eso para qué? Fijaos, esta expresión es justamente esta de aquí. Así que si lo elevo al cuadrado, esta igualdad, ambos miembros, quedaría un cuarto de a cuadrado más d cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado, todo al cuadrado, igual a esto al cuadrado por el coseno al cuadrado de a. ¿Lo veis? Es decir, que ahora aquí, en esta igualdad, este lado puede ser sustituido por esto. Y ya no hay cosenos ni nada, simplemente las longitudes de los lados. Esa era la idea desde el principio al utilizar el teorema de los cosenos, ¿vale? Bien, voy a borrar aquí. Y entonces tendríamos lo siguiente. 4h cuadrado es igual a AD más BC al cuadrado menos un cuarto de a cuadrado más d cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado, todo al cuadrado. ¿Vale? Bien. Multiplico todo por 4. Claro, esto quedaría multiplicado por 4, pero fijaos que he puesto 2 por esto al cuadrado, todo. Lo agrupo así porque me interesa obtener una diferencia de cuadrados, para no tener que desarrollar, simplemente para usar identidades notables y facilitar la simplificación, ¿vale? 4, 4 y 4, ¿vale? El 4 de aquí lo coloco como 2 al cuadrado y lo agrupo con esto. Y esto, claro, quedaría a cuadrado más d cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado, todo al cuadrado. Bien, pues como veis, esto es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados se puede poner como una suma por una diferencia. En este sentido, ¿vale? Ahí he pueto alfa y beta, pero puedo poner cualquier expresión. Estamos trabajando, por supuesto, en elementos de un cuerpo conmutativo, que son los números reales. Bien, entonces, aquí, 16h cuadrado quedaría reducido a AD más BC, esto, ¿lo veis? Menos, o más, voy a poner más primero, a cuadrado más d cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado, suma de los dos elementos que están dentro del cuadrado, por diferencia, 2AD más BC menos a cuadrado más d cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado. Suma por diferencia. ¿Lo veis? Y ahora voy a intentar completar cuadrados. Aquí parece fácil. A cuadrado más d cuadrado más 2AD. ¿Lo veis? He cogido el 2AD de aquí y estos dos. Ya tengo un cuadrado completado. Ahora, más, veamos, voy a poner menos. Y ahora veréis por qué. Porque así completo b cuadrado más c cuadrado, menos y menos serían estos dos, y aquí pongo menos 2bc, que sería menos menos más 2bc. ¿Lo veis? Tengo este. Y esto es a más d al cuadrado, pero esto es b menos c al cuadrado. ¿Lo veis? Eso ya es uno de los factores. Ahora vamos a ver el otro. En el otro hago exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora este menos, al afectar a b y a c, que son negativos, pues voy a poner b cuadrado más c cuadrado más 2bc. Uno de los que voy a completar. Y ahora, como antes, menos a cuadrado más d cuadrado.
¿Lo veis? Menos a cuadrado menos d cuadrado. Y ahora pongo menos 2ad. Porque este 2ad es positivo aquí. Y claro, menos menos te va a dar positivo. Completo de nuevo cuadrados. Esto sería b más c al cuadrado menos a menos d al cuadrado. ¿Lo veis? A menos d al cuadrado, b más c al cuadrado. Y de nuevo tenemos una diferencia de cuadrados. Con lo cual sería a más d más b menos c por a más d menos b más c. ¿Lo veis? Suma de todos ellos por diferencia. Y aquí igual, b más c menos a más d por b más c menos... b más c más a menos d por b más c menos a más d. Mucho cuidado con los signos, ¿eh? Ya veis que aquí he fallado yo. Sería estos dos sumados y estos dos restados. Ya está, sumados b más c más a menos d. Y restados b más c menos a más d. Bien, llegados a este punto ya casi está. ¿De acuerdo? Voy a reordenarlo y a incluir el semiperímetro para que veáis al final el resultado que obtengo. Bien, voy a reordenar, como digo. Veamos. Pongo a menos b más c más d. ¿Vale? Ya tengo este factor. Aquí pongo a más b menos c más d. Este otro factor. Aquí a más b más c menos d. Y por último pongo menos a más b más c más d. Eso es 16h cuadrado, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Esto tendría que haber puesto igual, ¿vale? Bueno, 16h cuadrado. Ahora, este 16 lo voy a separar aquí en 2, 2, 2 y 2 como denominador. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. En realidad lo he pasado dividiendo y luego lo he separado en doses, ¿vale? Pues ya está. H sería la raíz cuadrada de todo esto. Pero, fijaos, ¿qué es el semiperímetro? Lo he puesto al principio. El semiperímetro era a más b más c más d partido 2. La longitud del lado A, la del lado B, la del lado C, la del lado D. Todo eso partido por 2. Bien. Pues si al semiperímetro, por ejemplo, le quitamos a, semiperímetro menos a, voy a indicarlo aquí también. Y hacemos la operación, sería 2a partido 2, ¿vale? Poner el mínimo como múltiplo. Y esto quedaría a menos 2a, es decir, menos a más b más c más d partido 2. O sea que esta parte de aquí es justamente el semiperímetro menos a. Pero esta va a ser el semiperímetro menos d. Esta va a ser el semiperímetro menos c. Y esta va a ser el semiperímetro menos b. Bueno, lo podéis reordenar de otra manera para que quede igual que la fórmula del principio, pero ya termino con esto, ya que, como veis, el área es la raíz cuadrada del semiperímetro menos a por el semiperímetro menos b, por el semiperímetro menos c, por el semiperímetro menos d. ¿De acuerdo? Bien, una fórmula muy interesante. Sobre todo también con las manipulaciones que he ido haciendo aquí, usando el teorema del coseno y las identidades notables, en concreto la diferencia de cuadrados.